Qué cosa más peligrosa. Y es que al final, pues está haciendo rapel. O sea, están rapeleando, están colgados, como pueden ustedes observar, y al mismo tiempo están quitando las abejas para obtener la miel de estos panales que son del tamaño de una persona. Esta miel, esto es para obtener esta miel, la miel orgánica del Himalaya. Nada más ese frasquito está en 1,600 pesos. Un frasquito pequeñito. Esta miel es muy cara por los riesgos que hay para poder tenerla y tiene una característica, se le conoce también como miel alucinógena. Tiene una ligera posibilidad de que se generen alucinaciones. Es algo que así se ha utilizado también en Asia. La verdad es que se utiliza más como un alimento, aunque algunas personas dicen que tiene una característica de alucinar, ¿verdad? En la región del Himalaya, en Nepal, existe una miel en un tono color como rojizo que sale precisamente de esos panales que están, por cierto, en montañas y que suele ser muy cara. Las abejas construyen estos panales en lugares muy escarpados, en lugares muy altos. El uso de la miel en Turquía, en Nepal y en otros lugares es de hecho como una droga recreativa, vamos a llamarlo, ¿no? En el que aseguran no tendrían supuestamente efectos nocivos para la salud, pero también se utiliza como un remedio natural para diversas dolencias y padecimientos, hasta incluso como disfunción eréctil, entre otras cosas. Las propiedades de esta miel se deben sobre todo a la grayanotoxina, que es un compuesto que se encuentra en una planta llamada Leucote gariaya o grayana. Esta planta que se encuentra aquí y que por cierto es nativa en algunos lugares asiáticos. Esta miel lleva consumiéndose desde hace miles de años. Incluso el escritor griego Genofonte describió que varios soldados que se habían encontrado en esa región consumieron esa miel. Y les cayó muy mal, por cierto, porque comieron mucha de esa miel y les causó vómito y alucinaciones en aquel tiempo. Estamos hablando ya desde hace muchísimo que se sabía de este tipo de cosas y obviamente pues en Asia y en esas zonas pues la gente de ahí la conoce perfectamente. Las tribus Gurung son las que suelen ir por esas mieles o por esos panales y por eso, pues bueno, por todo el proceso, por todo lo que hay que pasar, pues suelen ser caras o incluso en algunos países desconozco, pero en algunos países al parecer no se vende. Más esto pues, habría que confirmarlo, ¿no? El punto es que he visto que aquí en Mercado Libre y en varias tiendas por ahí la tienen. Obviamente no la estoy recomendando, no la he probado, pero sí que es muy interesante ver esto, ver la forma en que se llega a obtener este tema, cuál o quiénes habrán sido los primeros que se les ocurrió. Mira, vamos a ir por esa miel que está trepada ya en las montañas, impresionante. Fíjense que estaba apareciendo, ya cambiando de tema, esta hoja que les están dejando o llegando a todas las zonas invadidas cerca de Zaporilla, como si estuvieran a punto de salirse de esa zona los rusos. Han estado dándoles estas hojas a toda la gente, pues digamos, básicamente lo que dice es que se los quieren llevar al lejano oriente ruso. Dice el Ministerio de la Federación Rusa para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, Corporación de Desarrollo del Lejano Oriente y Ártico, estimados residentes del Enegodar, el Lejano Oriente de Rusia te está esperando. Participar en el Programa Estatal de Desarrollo del Lejano Oriente puede esperar. Dice, ¿qué puedes esperar? Dice, la oportunidad de elegir cualquiera de una de las regiones del Lejano Oriente. Tienen varias regiones. Recibir en una especie de dinero adicional de 240,000 rublos, que no está nada mal la cantidad, si es correcto. Serían más o menos 2,000, aquí lo tengo, $2,600 más o menos extras. Aparte les estarían dando más de $1,000 extras por cada miembro de la familia que se va al Ártico. También digo, es cierto, el Ártico. Supuestamente es empleo garantizado, un salario medio. El salario medio sería de 55,000 rublos, o sea, como que 240,000 son de una sola ocasión, o sea, son como $2,600 como para que te mudes. Y luego vienen unos $1,000 por miembro extra para que también se muden, pero no especifica si eso va a ser al mes o al año o qué, ¿verdad? Me imagino que es una sola vez. Y luego ya la cantidad de 55,000 rublos, que serían más o menos unos 600, a ver, déjame hacer la suma.
Sí, le atiné bastante bien, bastante cercano, $611 a como está el día de hoy el rublo, que son 90 rublos por dólar. Pues más o menos 55,000 rublos serían unos $611 mensuales. Esto sería el salario garantizado, ¿verdad? $600 al mes, que serían en pesos mexicanos, serían hasta 10,000 pesos mensuales. La verdad es que no es mucho, o sea, nada más es como el primer incentivo y luego que te vayas para allá. Eso sí, trabajo asegurado, supuestamente. Condiciones, dice, preferenciales de ingreso o las universidades para las familias en los participantes del programa, información, contacto, etcétera. Pues ahí viene todo. Pero ¿por qué se quieren llevar a la gente? La gente prorrusa que vive en Zaporilla, que le pudiera interesar esa opción? ¿Por qué se los quieren llevar? Aquí hay varias teorías. Una, porque obviamente pues Rusia tiene un problema de que les falta gente, tienen demasiado territorio y poca gente. Pues podría ser una razón. Aparte, se los quieren llevar al Ártico, una zona muy poco poblada que pues quisieran, llevar gente y pues me imagino que crear infraestructura, crear cosas por allá, tener ciudades. Entonces como que se las quieren llevar a esa región, pero también ¿por qué se iban a querer llevar gente hasta ese lugar si lo que quieren supuestamente sería entonces dominar y conquistar Zaporilla de territorio ucraniano, ¿no? Bueno, pudiera ser que lo que están viendo es que está el avance ucraniano difícil en esa región y tarde o temprano tendrán que abandonar los rusos la zona y prefieren llevarse a los rusos o prorrusos que vivan ahí, llevárselos hacia su territorio. Al menos, pues, tener un poquito más de población en esa región. Pudiera ser, pero llama la atención este tema. Las conclusiones pues vendrán con el tiempo. Como quiera, déjanos tu opinión, sería súper interesante. Déjenme les cuento otra historia de otro tema muy curioso, pero antes pedirte que si estás viendo el video, si te gustan los reportes que hacemos, que le des esa manita para arriba. Es muy importante tu participación para que el canal pueda existir, para que podamos estar aquí. Si quieres ir más allá y apoyarnos con un super chat, con un super gracias, siendo miembro del canal, pues también se agradece muchísimo. Ese apoyo es súper importante para un canal de información independiente. Quiero contarles una historia de una bióloga que me pareció súper interesante para conocer de repente que la naturaleza siempre te va a sorprender. Esta es una ballena y esta es la mano de esta bióloga, Nan Hauser, que relata un momento que vivió hace poco. Ella es una bióloga marina que ha revelado cómo una ballena jorobada, que es la que estamos viendo ahí, de unos más o menos 22 toneladas, le salvó de un tiburón. Esto fue en el 2017, ya lleva 6 años, pero la historia es increíble. Nan Hauser, una bióloga de 69 años, relata que estaba pues en lo que es el evento anual Shark Fest de National Geographic. Según dice en este evento, da detalles de cómo ella estaba haciendo sus investigaciones en el océano en el 2017 y de repente aparece un enorme tiburón tigre de 4.5 metros que claramente dice tenía la intención de comerla, ¿verdad? O sea, se le veía la actitud de que iba sobre ella, ¿no? Y en ese momento, básicamente la bióloga se dio cuenta que la situación en ese momento era grave, que posiblemente iba a perder la vida frente a ese tiburón. Tienen experiencia y saben cuando pues la situación ya no tiene otra salida y que pues iba a enfrentar una situación difícil. Pero de repente, de la nada, llega esta ballena, una ballena jorobada, y la empuja. Llega de repente, básicamente dice, llegó a salvarle la vida. Dice que en el momento en que vio que la ballena estaba haciendo eso, que estaba literalmente salvándola y que empezó a llorar de la emoción, obviamente. Dice, miré y la ballena estaba junto a mi lado, protegiéndome. Me eché a llorar, dice. Es el momento en el que está súper feliz la bióloga de salir del mar. Y no es la primera vez que sucede algo así. En varias ocasiones las ballenas han actuado para salvar biólogos o simplemente buzos que están por ahí explorando y que, bueno, sucede eso también. Una cosa que me llama la atención es que muchas ocasiones aves, tortugas, ballenas y diferentes tipos de animales se acercan a las personas cuando tienen un problema, como supieran que es muy probable que ese problema lo puedan resolver los humanos y bueno, que están enredados, que están así, van y pues bueno, ya se les resuelve la situación. Pero es un tema también un comportamiento de una inteligencia que muchas veces pues no se toma en cuenta,
que siempre se piensa, ¿cómo te puedo decir? Como se piensa muchas veces que la diferencia entre el humano y los seres vivos y los animales es muy grande, ¿no? Y que se supone que somos muy conscientes y muy sabios y conocedores, y realmente a lo mejor no somos tan diferentes. No sé qué opinen, pero bueno, sorprendente la historia de Nan Hauser, esta bióloga marina, pues nos muestra una realidad que cada vez somos más conscientes, ¿no? La naturaleza está ahí, es y tiene una inteligencia y una conciencia que muchas veces no se creía posible.